compañeros y compañeras, doctor Siciliano, mi nombre es Iliana Ramos y soy estudiante de quinto año de la carrera de Ciencias del Lenguaje y la Literatura de la Universidad de El Salvador. El proyecto que presentaré a continuación se denomina Perdóname Poesía y nació en 2019 con el fin de divulgar la literatura centroamericana a través de videos. Con la Cátedra de Investigación Interdisciplinaria 1, en conjunto de todos mis compañeros, hemos tomado a bien hacer videos para informar más acerca de la literatura de Centroamérica. Además de esto, con el fin también de compartir información con docentes y estudiantes de la misma universidad y que también les puedan servir mucho. Finalmente, mi video estará dirigido a exponer la vida y obra de Salvador Salazar Arrué, especialmente su obra Cuentos de Cipotes. Espero que les guste y que se queden a verlo hasta el final. Adiós. Salarrué fue una de las voces fundamentales de la literatura hispanoamericana por su concisión y fuerza en la recreación de las costumbres del habla popular de los salvadoreños. Su identificación con el mundo del campesino y sus exploraciones en los asuntos esotéricos, orientales y de ciencia ficción han llevado a valorarlo como uno de los iniciadores de la nueva narrativa latinoamericana, como destacado exponente de la cultura y literatura de El Salvador. Salvador Salazar Arrué, quien es más conocido como Salarrué, nació en Sonzacate el 22 de octubre de 1899 y muere en los Planes de Renderos, El Salvador, el 27 de noviembre de 1975. Fue un artista salvadoreño. Trabajó en el campo de la literatura y las artes plásticas, pero ha sido su obra narrativa la más conocida de sus creaciones, entre las que destacan Cuentos de Barro y Cuentos de Cipotes. Desde muy pequeño se interesó por el arte y la literatura. Estudió pintura en los Estados Unidos, país en el que conoció el libro costumbrista El Trópico, del autor Arturo Ambrogi, que le animó a retomar a su país para dedicarse por entero al arte y a la literatura. A partir de los años 30, aunque prefería mantenerse alejado de la política, él trabajó cercano a los regímenes militares en turno para promover las políticas culturales de la época. Desde 1946 fungió como agregado cultural de El Salvador en los Estados Unidos, donde tuvo una etapa muy prolífica en la pintura. La obra literaria de Salarrué lo ha colocado en el justo papel de clásico, no solo de la literatura salvadoreña, sino también de la cuentística en español. Su peculiar costumbrismo es más bien un énfasis en la lengua del pueblo salvadoreño y del estilo de vida de los campesinos, combinando momentos felices pero también de miseria dentro de sus narraciones. Además, muestra paisajes de la campiña de El Salvador. Escribió acerca de campesinos y desplazados de las urbes, con problemas sociales y rasgos indígenas, así como un material verbal que también daba a denotar esas características. Entre sus obras están Uluán, escrita en 1932, Cuentos de Barro, 1933, Conjeturas en la Penumbra, 1934, Eso y Más, que es un libro de cuentos, escrita en 1940, Cuentos de Cipotes, que está desde 1945 a 1961, que se hace la edición íntegra de todos los cuentos. Trasmayo, que es también un libro de cuentos, 1954, La Espada y otras narraciones, escrita en 1960, La Sed de Slim Bader, que es novela, en 1971, y Catleya Luna, que también es un libro de novela, en 1974, y finalmente Mundo Nomacito, que es un libro de poemas publicado el mismo año en que el autor muere, 1975. Ahora bien, hay una mención muy importante dentro de explorar el legado que deja Salarrué y específicamente en su obra Cuentos de Cipotes. Y para los
Las personas que no saben, la palabra cipote es una jerga salvadoreña y también se utiliza en países como Honduras y Nicaragua, que son de la región centroamericana. Y esta palabra se utiliza también en femenino como cipota y es alusión a un niño, a una persona joven especialmente, y también se puede usar como un adjetivo para describir a alguien, como les dije, que es de una edad más joven. Por ejemplo, esos hipotes que joden se está refiriendo a que los niños molestan. Como es de tan baja altura, se mira bien cipote. Quiere decir que la apariencia de la persona se ve joven. Y por último, este cipote ni las tablas se ha aprendido, refiriéndose a que el niño no se ha aprendido las tablas de multiplicar. Y como les dije anteriormente, es importante saber esta palabra porque es una expresión, una jerga de la región centroamericana, específicamente de El Salvador, y por eso es que se denomina la obra de él Cuentos de Cipotes, que son cuentos de niños. Su obra es una recopilación de 67 narraciones muy cortas que abordan temas cotidianos, entre las cuales se denominan temas como travesuras de niños y niñas en un ambiente de campo muy fresco, mostrando tradiciones y costumbres muy salvadoreñas. También su propósito principal fue el de mostrar la cultura del pueblo de El Salvador, principalmente del área rural y también de los indígenas, pero desde los niños. Esta obra es especialmente dirigida y contada desde la perspectiva de los niños, ya que no son personas adultas como en Cuentos de Barro, que la mayoría de las narraciones son personas jóvenes o adultas. En este caso hay narraciones que también incorporan adultos, pero desde una perspectiva de un niño, la cuentan niños. Y la distribución de los cuentos no sigue un orden o un tema en específico. Dado que los cuentos son muy cortos, he tomado a bien presentar 2 ejemplos de ellos. En el primero, cabe destacar que las primeras animaciones de estos cuentos se hicieron por su esposa, Celie Lardé, que fue la compañera de vida de Salarrué, y siguiendo los mismos pasos, su hija Maya Salazar también incursionó en el mundo de la pintura e hizo animaciones de los cuentos de su padre. Y el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, produjo videos con unos cuentos animados y en conjunto de Ricardo Barahona. Estas animaciones ayudaron también a expandir el legado de los cuentos de cipotes, ya que visualmente eran más atraíbles a las nuevas generaciones. Las aportaciones que hizo tanto la familia de Salarrué como el Museo de la Palabra y la Imagen ayudaron mucho. Ahora bien, pasando ya al primer cuento de Lo que quiero y no quiero, las magiconerías y otras tonteras. Es un relato que tiene como protagonistas a 2 niñas entre las edades de 4 y 5 años, que juegan a imaginarse cosas que quisieran tener. Algunas de ellas son posibles, pero otras son bastante descabellantes. En este sentido, la historia de estas 2 niñas da a demostrar en cuanto a simplicidad la narrativa en los cuentos y la forma de cómo cuenta las niñas la historia. Firulina, que es la protagonista, y Cocolina son las 2 niñas que están contando entre sus diálogos lo que quieren. En este caso, Firulina es el personaje que al principio se resiste a imaginar, pero al ver que se divierte tanto Cocolina, entonces ella comienza a jugar y también comienza a decir que ella quisiera cosas.
En este caso, Cocolina es la tierna niña inocente que imagina tener cosas como una casa de muñecas muy grande y ella dice que necesita y que quiere encogerse para quedar en esa casa de muñecas y que jueguen junto a ella. En ese sentido, tanto Firulina como Cocolina comienzan una discusión entre sus imaginaciones, lo que quisieran y no quisieran tener. Ahora, pensar cosas mágicas, ¿qué pasa con pensar cosas mágicas? Es de verdad algo que en esta narración tiene mucho que ver, porque dentro de esta Firulina imagina y quiere cosas como tener una luz en el trasero como las luciérnagas para que ella pudiera iluminar cuando va directamente al baño y ver a las cucarachas. Tener una alcancía y cuando metas centavos aparezcan reales. Reales eran la moneda de ese momento en El Salvador. Y es una forma bonita de juego, de imaginarse las cosas que ellas quieren, pero que por supuesto la situación económica que se deja ver en la narración no lo permite. Entonces, son tonterías querer tener algo. En este sentido, mezclando con la ficción de las niñas, como por ejemplo hacerse pequeña y meterse en la casa de muñecas, es algo mágico, pero hay otras cosas que las niñas quieren que no son cosas de otro mundo, como por ejemplo querer tener juguetes, muñecas, o querer tener luz para ahuyentar a las cucarachas en el caso de Firulina. Este cuento relata una historia de juegos entre niñas, pero también relata dentro de ese trasfondo una situación muy crítica y de miseria que viven los niños de campo en El Salvador. Pasando al cuento número 2, se trata sobre el alma que salía y la sección espiritista. Trata sobre un cuarto donde ponen gallinas y en este cuarto sale una luz blanca que es un mal espíritu, se supone, que vive dentro de ese y necesitan sacarlo. Para eso llaman a un padre y a un viejito que es un espiritista llamado Don Coco y las dueñas del lugar. Todos se involucran para sacar al alma en pena, pero resulta que todo les sale mal. En este cuento vemos también una parte muy fundamental dentro de la cultura y las creencias de El Salvador, y es sobre la espiritualidad y sobre los curanderos. En este caso, el personaje de Don Coco, que es un viejito chamán del pueblo, que es al que todos llaman cuando tienen algún problema sobrenatural. Y obviamente en este caso llaman a Don Coco para sacar esa alma en pena que está viviendo dentro del gallinero. La niña Catalupa, que es la dueña de la casa, le pide a Don Coco que haga una sección espiritista para sacar al alma en pena o al mal espíritu. Después de esto se incorpora Iño Noriega, que es el personaje como un señor entrometido que está siempre al lado de Don Coco y que llega solo para husmear qué es lo que se trata. Entonces, dentro de esto hay una parte fundamental porque se mezcla la religión con costumbres y tradiciones propias de las culturas indígenas con el catolicismo, porque la niña Catalupa llama a un cura, que es el cura del pueblo, que dentro de la narración simboliza la máxima autoridad de la iglesia y al que respetan todos en el pueblo, ya que el cura simboliza la educación y también una parte fundamental dentro de los salvadoreños, que es la religión católica. Entonces todo esto se mezcla en este cuento para dar un toque sobre la cosmovisión de las personas en ese momento. Este cuento, que es la sección espiritista, mezcla cultura
y tradiciones propias, porque las personas creían todavía en que una persona del pueblo, curandero o chamán, podría sacar a un mal espíritu o un alma en pena. Entonces, toda esta historia refleja como les dije anteriormente, la visión del mundo que tenían las personas y que a través de la religión y la superchería podrían solucionar sus problemas, que es muy frecuente que Salarrué toque esos temas dentro de sus cuentos. Y hay un dato muy importante, ya que esta narración tiene como protagonistas a personas adultas. Sin embargo, el protagonista de la historia, que es la niña Catalupa, Don Coco y Noriega, que son personas de avanzada edad, simbolizan una historia bastante fresca y también de suspenso, contada desde la perspectiva de un niño. Siempre el narrador es un niño que cuenta la historia de la sección espiritista. Pasando ya al último punto, como comentario sobre los cuentos, absolutamente todas las narraciones inician con una palabra que vendría siendo como una jerga muy salvadoreña, pues si es que, y termina con siacabuche, que es se acabó. En lugar de decir se acabó, dicen siacabuche. Absolutamente todos los cuentos, los 67 cuentos, inician y terminan con poesisque y siacabuche, que es algo muy natural de los salvadoreños que se diga. Aún en la actualidad todavía se utilizan esas jergas. Los temas de los cuentos, como ya vieron, los dos ejemplos son muy sencillos y de cosas cotidianas que les pasaban a las personas en ese momento, como que los asustara un mal espíritu o que los niños jugaran a imaginarse cosas. Son temas bastante simples, pero que también dan risa por la manera en que son contados. Como mencioné antes, son cuentos de travesuras de niños, muy típicos de la edad de ellos y que tienen toques humorísticos. Todos los personajes de los cuentos específicamente son personas de campo, sencillas y que transmiten esa peculiaridad de amabilidad. Otro comentario es que el narrador siempre será un niño o una niña, porque en este caso también se incorporan a niñas narrando las historias, que se intercalan entre monólogos y diálogos con los otros niños en las historias con los que ellos juegan. Utilizan modismos o jergas propias del habla campesina de esa época. ¿Y por qué digo de esa época? Porque hay palabras bastante arcaicas que ya no se utilizan en la actualidad, pero otras que todavía siguen, como la palabra cipotes, que todavía se utiliza en el habla salvadoreña. Otro aspecto muy interesante es que no cuenta con una estructura muy clara cuando se narra o cuando se comienza a leer la historia. ¿Y por qué digo eso? Porque el autor comienza a hacer un juego entre representar el habla infantil oral propia de un niño con poca escolaridad y que también tiene dificultades al pronunciar alguna palabra. En este caso se vio reflejado con palabras como sesión espiritista. Ellos lo dicen sección con X. Entonces hay palabras que ellos no las pueden pronunciar bien, y acordémonos que es una narración hecha por niños. Finalmente, el mismo Salarrué habló sobre su creación de cuentos de cipotes, y para entrar a este mundo se necesita lo siguiente. Para esto es absolutamente loco y tonto para obtener pase a esa tierra maravillosa, donde la razón es moneda falsa y la seriedad es la cosa que nos pone feos. Este es uno de los pensamientos de Salarrué. Al compartir la idea de cuentos de cipotes, son cuentos muy hermosos que transmiten la felicidad y
la amabilidad del pueblo salvadoreño, de las personas campesinas, con su sencillez y costumbres. Es una expresión cultural y también que hasta este momento es valorada literariamente hablando. Es una producción muy amena, aunque cuesta entender por, como les dije anteriormente, los modismos o jergas que ya son arcaicas algunas, pero que sin duda dejan un gran legado en la literatura hispanoamericana. Muchas gracias por ver este video.